formalmente en Bolivia, sexta vez visitando el país, tercera en bicicleta, todas en ocasión de este viaje por todo el continente americano. Sí, y bueno, en esta zona en realidad nunca estuvimos de Bolivia, así que es todo novedoso para nosotros. Siempre hay cosas para conocer en este país que tiene tantas maravillas naturales. Y bueno, nos trataron muy bien en aduana y migraciones de ambos países. Sí, así que felices. Súper amables, súper amables. De nuevo, gracias Paraguay, bueno, hola Bolivia. Bolivia, ruta nacional 11. Hoy quizás hasta Iribobo, acá cerquita. Sí, hoy, poco. Como y para bueno, calentar y las recordando que es una hora menos, así que yo el odómetro no lo cambio, siempre dejo hora argentina. Tengo que empezar a recordar que tengo que restarle una hora cada vez. ¿Qué hora tenés ahora? Y ahora, para que con los lentes de poco, 10:41 Argentina, es decir, 9:41. 9:41. Es decir, que va a atardecer más temprano, a las 6 de la tarde. Sí, porque en Paraguay atardecía a las 7, así que acá es a las 6. Y también tenemos que levantarnos a las 5 si queremos aprovechar. Sí. Es un número nada más. Es un número. Quémonos por el sol. Más fácil. Te voy a extrañar demasiado, igual que a la chipa. Lo último que nos queda de Paraguay. Deberíamos haber traído más sopa paraguaya y más chipa, pero no conseguimos acá, cerca. Esta es casera, los muchachos ahí del edificio lo hicieron y nos convidaron. Calentita estaba. Oh. Ay, igual está muy rica. Ya extrañé la chipa, no la disfruté lo suficiente. Deberíamos haber. Para aquellos que estén en Paraguay, disfruten de esto, de la chipa, porque después se extraña mucho. Sí, sopa paraguaya en La Patria no vimos y la chipa que había, compramos las últimas que quedaban, que las terminamos ayer. Por eso hay que disfrutar mientras uno lo tiene. Muy melancólico. Después de 55 kilómetros, la primera curva. No solo que se ve, sino que se siente estas rectas así. Hay unas especies de pianitos, sonorizadores creo que le dicen. Se ve que esas rectas largas la gente se duerme. De hecho me pasó a mí hace un ratito atrás. Interminable. Hasta la primera curva y allá se ve una antena, debe ser Iribobo. Ahí está, el kilómetro 55, justo la curva.
como pensamos hoy. Cuando salimos de Paraguay llegamos a Ipibobo más temprano de lo normal, mucho más temprano de lo que solemos llegar después de un día de pedaleo, con ganas de tomar algo frío, porque encontramos una despensa que venda hielo. Ahí mismo nos relajamos, hicimos una especie de siesta y la señora nos dijo que en este coliseo, como le llaman acá a los polideportivos, se han quedado muchos viajeros, así que consultamos a un par de vecinos más, nos dijeron que sí, pero de todas maneras nos fuimos a la policía, pedimos permiso, no hubo ningún problema, nos vinimos a seguir relajándonos acá, pero poco nos duró la relajación porque enseguida cayó un grupito de muchachitos a jugar al fútbol. De todas maneras nos divertimos viendo cómo jugaban, tomamos unos tererés, unas galletitas, y ahora salir a caminar un poquito, ya pensando en preparar la cena, aprovechar que el día fue corto a descansar, porque mañana sí ya tenemos un tramo, creo que de igual kilómetros, pero vamos a estar entrando a una ciudad más grande, a Villamontes. Pero bueno, por lo pronto a disfrutar de esto. Tenemos todo el edificio para nosotros, para poner carpa en toda la superficie enorme, pero creo que van a ganar nuevamente las hamacas. Lo único que pido es que no nos maten los mosquitos, hay muchos, pero bueno, siempre la facilidad de poner las hamacas y mañana poder sacarlas termina ganando. Ya se fueron los muchachitos. Ahora sí, silencio total. Ahí no me contestó. Está como un cono, Buenos días. Buen día. Buenos días. Nos vamos despidiendo de la localidad de Ipibobo, esta localidad que nació como un fortín militar en 1904 y que luego en la guerra del Chaco tuvo una función muy importante de logística y abastecimiento para los demás fortines bolivianos, y que inclusive en la guerra del Chaco fue tomado por Paraguay, porque Paraguay su avanzada llegó hasta aquí y un poquito más, y luego sí, cuando firmaron el acuerdo de límites de 1938 ya quedó del lado boliviano. Hoy en día
lo que más ocupa espacio en esta localidad es justamente el regimiento militar y alrededores que están las casitas y demás. Nota que nos vamos acercando poco a poco a la sierra. No es la sierra propiamente dicha, pero son las estribaciones o las barracas a orillas del río Pilcomayo. Sí, hasta ayer nos veníamos del Chaco paraguayo y esta parte de Bolivia veníamos como en un falso plano porque subía un poquito pero era casi imperceptible. Salimos de Ibibobo y ya empezaron las subidas y bajadas así abruptas. Y allá se lo puede ver de a poquito, está bastante lejos, desde acá, del río Pilcomayo, lo podemos ver por aire y está bastante seco, lamentablemente. Y a diferencia de lo que era Paraguay, acá hay mucho más monte. Si bien en la Transchaco lo había muchas estancias, cosa que acá no hay, entonces hay mucho más verde. Sí. Y esta parte también obviamente es parte del gran Chaco americano, sector Bolivia. Bueno, va a empezar a trabajar. Ay, Dios. La corona pequeña. Sí, las piernas, yo no estaba preparada para esto todavía. Vos querías, se ve la sierra a lo lejos, pero bueno, vos ya estabas más lejos. Sí, no, es que el cambio fue abrupto desde Ibibobo, es como que es donde termina y empieza. Da poquito. Que están así, tranqui. Gradual. Las rodillas se van a quejar esta noche. El Chaco boliviano ocupa parte de los departamentos de Chuquisaca, Santa Cruz y Tarija. Esta región geográfica del sureste del país es mayormente cálida y seca, con vegetación resistente a la falta de agua y una gran biodiversidad adaptada al clima extremo. Las lluvias suelen ser escasas e irregulares y se concentran principalmente en verano, lo que provoca periodos frecuentes de sequía. Pero si bien el Chaco boliviano se define en general como árido, no todo el territorio presenta las mismas condiciones climáticas, ya que también existen zonas semihúmedas donde las condiciones naturales son diferentes. Estas áreas se encuentran principalmente cerca de ríos importantes como el río Pilcomayo y el río Parapetí. La presencia de estos cursos de agua, junto con lluvias un poco más frecuentes, permite que haya mayor humedad en el suelo, lo que favorece el crecimiento de vegetación más abundante. En las zonas semihúmedas del Chaco se pueden encontrar bosques más densos, pastizales y una mayor diversidad de plantas y animales en comparación con las áreas más secas. Condiciones que, además, permiten el desarrollo de actividades agrícolas y ganaderas con mayor facilidad.
Si bien los primeros 25 o 26 kilómetros subía y bajaba el camino, creo que nos asustamos al pensar que iba a ser así los 62 kilómetros hasta acá. No fue así. Después de la mitad de camino se puso más plano, es como un falso plano, que hizo que vayamos un poco más rápido y podamos llegar acá a la ciudad de Villamontes mucho más temprano. Tuvimos tiempo de hidratarnos, de comer algo y recorrer esta ciudad tan histórica. Sí, no, además una ciudad, lo que notamos primeramente, una ciudad muy linda, muy ordenada, con muchos espacios públicos, muchos espacios verdes. Y en muchos de estos espacios públicos hay monumentos y estatuas que hacen referencia a la guerra del Chaco, a los combatientes y demás, porque no olvidemos que Villamontes fue un importante centro logístico de abastecimiento y también una zona petrolera, entonces fue un punto realmente neurálgico para Bolivia en este conflicto bélico. Y hasta aquí, hasta la entrada, vamos a decir, de Villamontes, es que llegaron las fuerzas paraguayas y Villamontes, la línea de defensa, logró resistir hasta llegar el acuerdo de paz. Entonces, bueno, también eso es un motivo de orgullo para la gente de acá. Villamontes se encuentra a orillas del río Pilcomayo, lo que influye en la presencia de zonas semihúmedas dentro del ambiente seco característico del Chaco. Esta ciudad es considerada el centro comercial, productivo y de servicios del Chaco tarijeño. La cercanía al río permite la existencia de mayor biodiversidad y favorece algunas actividades productivas, además de aportar recursos naturales importantes para la población local. En el ámbito económico, la ciudad se destaca por la pesca, especialmente el sábalo en el río Pilcomayo, actividad fundamental para la economía local. También se desarrollan la ganadería y la agricultura adaptada al clima de la región. Además, el área cercana a Villamontes forma parte de una importante zona de producción de hidrocarburos, donde existen reservas de gas natural y petróleo, siendo el gas el recurso más explotado. No te demores. No puedo prometer. Es enorme el mercado central este. Me perdí, me desorienté, ya no sabía para qué lado salir. La verdad que de todo tiene. ¿Cuál seguí tú de sola? No, me interesa ahora más que el desodorante. Ah, sí, vi ese que para la tarde. Sí, esto es proteína pura. Sí, ponele. Fruta noble. Bueno, ahora hay que bombar todo esto.
Se suponía que a esta hora de la mañana tendríamos que estar de vuelta en la ruta pedaleando. Hace rato en realidad. Hace rato, es verdad. Hace rato, no sé qué hora es. 9:30. 9:30 de la mañana acá en Bolivia. Pero resultó que ayer, buscando dónde dormir, dimos con el padre Rubén, salteño él, argentino. Nos invitó a estar acá y también nos invitó a permanecer un día más para que descansemos, porque sabe que el tramo que se nos viene en adelante es bastante duro. Así que bueno, aceptamos. Según lo que nos dijo él, es más duro de lo que veníamos pensando. Así que bueno, hoy va a ser día de estar aquí en la iglesia compartiendo con él, descansando y organizándonos. Ahí está, estaba esperando el mate. Se va rapidísimo este bonito tordazo. Ahí te van a llegar a una plazoleta y una iglesia. ¿Ese es el centro? No, bueno, el centro de ahí. Es que Bolivia es un pueblo dividido en dos pueblos, pequeñitos dos. Pero para lado de la estación. Ese es Bolivia Estación, el otro es Bolivia Pueblo. Que Dios bendiga a todos. Que tengan un feliz camino, bendiciones. Recuerden ser agradecidos. Siempre, siempre. Cuídate Muy mucho. agradecido con usted por Y siempre a seguir el camino. Y ojalá que nos encontremos en Coronel Molde algún día. Con la gringa. Bienvenido. Con la gringa. Bueno, bendiciones. ¿Y Eso vos, no. gordito? Esta quedó empezando en la empanada. Este quedó pensando que está hablando por favor. Vamos acá, lo ponemos acá en el centro. En el medio, ¿no? Bueno, nos vemos entonces, cuídense. Chao, padre, gracias. Gracias, padre. Que tenga buen día. Ah, que se quiso alguna foto. Sí. Uy, mirá cómo está la... No es viento sur. Nos conviene, pero viene levantando tierra. Apenas se ve la... Vamos a aprovecharlo. Vamos. Vamos, arranquemos. El padre también ya comenzó el día con misa y ahora salió a dar misa en las comunidades. Muy domingo. Estamos todos. Sí, nos despedimos Con muchas de ella, ocupaciones. todos saliendo justamente. Pero bueno. De nuevo, mil gracias. Padre, muchísimas gracias. La verdad que muy copado, como diríamos, muy buena onda. La verdad que una persona con vocación de servicio totalmente. Vimos cómo trabaja en las comunidades, cómo trabaja acá en el barrio, en Villamonte. Gracias de corazón, nos vamos con ganas de estar más tiempo, pero Sí.
el camino muy sigue. contentos de haberlo conocido. Gracias, Padre Rubén, y bueno, nos veremos, no sé, tal vez en Salta, como decíamos. Ahora a continuar caminos, nosotros por un lado y él por el otro. Gracias a todos. Gracias.